al presidente de la República, pues ahora ya no lo están. No solamente por la pluralidad, sino también por el que los gobiernos locales pues aprovechan este debilitamiento de la figura presidencial y entonces lo que hacen es empoderarse. Pero no se empoderan, no se han empoderado para, insisto, seguir una dinámica de evolución de lo que debería acontecer en los países democráticos, sino lo que hacen es exactamente aprender de las peores prácticas del presidencialismo. Y eso lo vemos en gobernadores y también lo vemos en muchas presidencias municipales. Y si a esto efectivamente analizamos la situación del gran deterioro que tienen muchas presidencias municipales, que están literalmente cooptados o amenazados o están en un cogobierno con las delincuencias organizadas, entonces la figura del tercer orden de gobierno pues también está en una crisis terrible. ¿Eso impacta al federalismo? Claro que impacta al federalismo. ¿Y tiene que ver algo el federalismo con derechos humanos? Claro que van intrínsecamente relacionados por nuestro sistema jurídico, no hay de otra. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Porque el Senado ha sido quien ha estado como cámara de origen de todas estas discusiones y con reformas nuestras en esas discusiones, y no en la Cámara de Diputados, sino en el Senado de la República, pues es dar respuestas desde el ámbito nacional a los graves problemas que tenemos de crisis de derechos humanos. Por cierto, el caso de desaparición forzada no comienza con Ayotzinapa, no. O sea, la crisis del sexenio de Calderón es verdaderamente dramática. El año más terrible de desaparición forzada o cometida por particulares es el 2011, 2010, 2011. Ahora bien, ¿eso se compuso con el presidente? Pues no, con el cambio del presidente de presidencia, pues no, por muchos elementos. Nos parece, en primer lugar, el fracaso de la respuesta de tener una corporación policíaca distinta, que es lo que anunció como gendarmería, que simplemente no funcionó. Y, por supuesto, también la nefasta decisión de sacar al Ejército de la Naval a cumplir funciones que le corresponden al ámbito civil. ¿Sí? Ese fue un error terrible. Y un error terrible porque el enfoque que movilizó al presidente Calderón es: tengo policías que no funcionan, en vez de corregir esas policías, lo que hago es saco la dureza para que ponga orden a los narcos. Ojalá que toda la delincuencia organizada. No. No fue a toda la delincuencia organizada, fue a los narcos. Y entonces el problema, claro que se recrudece, porque la milicia no está educada, su disciplina militar no está formada para enfrentar tareas de seguridad pública, sino de seguridad nacional. Están educados para enfrentar al enemigo. Ese es un asunto totalmente que debimos haberlo puesto en la discusión desde todos los ámbitos, universidades, academia, más preponderancia a las organizaciones no gubernamentales durante ese sexenio para impedirlo. Y así como nos fue creciendo como una bola de nieve, también nos está, a la desaparición forzada me refiero, también nos está creciendo el problema dramático que tenemos con la situación de migrantes y desplazados forzosos internos. Entonces, ¿qué hacemos en el Senado de la República? Pues atender el problema. Y hoy los mecanismos que estamos inscribiendo en el proyecto de dictamen que en unas semanas más llevaremos al Pleno del Senado, tenemos mucho tiempo trabajando esta ley, pues tienen que tener respaldos. Y ahora, eso me lleva, si me permiten, a esbozar de manera general que parte del problema que tenemos cuando se definen los presupuestos de egresos y cuando estamos reclamando que tengan un enfoque de derechos humanos, el problema es que el gobierno le estamos hablando en chino, no lo entienden. Algo parecido, en una proporción distinta, nos pareció cuando las mujeres empezamos a discutir los presupuestos desde la perspectiva de género. Y nos pasamos varios trienios discutiendo y etiquetando hasta que logramos el anexo 9A y después el anexo 10. ¿Sí? Es decir, presupuestos dedicados específicamente desde una perspectiva, en este caso la perspectiva de género. Bueno, pues igual tiene que pasar
con el presupuesto, pero ahora no para que haya un anexo, un rubro específico, sino un enfoque transversal de derechos humanos. Y eso tiene que darse a partir pues, de alguien que, a ver si me permiten decirlo de manera coloquial, pues milite en eso. Si no milita en eso, si no está convencido de la importancia de los derechos humanos, entendidos que todos los derechos son derechos humanos, que estamos obligados por la Constitución, que la trascendencia de la reforma en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011 es mucho más allá que la reforma a 11 artículos de la Constitución o el cambio de nomenclatura del capítulo primero, el título primero de la Constitución, pues simplemente no es entender el cambio estructural que debe sufrir, impactar, por supuesto, a quienes están en los ámbitos, insisto, de la gobernanza, no del gobierno, de la gobernanza, del tomar decisiones todos los días que necesariamente van a tener un impacto. Y si este impacto no va dirigido desde un enfoque donde tienes presente las responsabilidades que como Estado tienes frente a tu sociedad y a partir de un mandato constitucional, de un nuevo bloque de convencionalidad, del principio pro persona, es decir, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos está determinado, entre otros también por el principio de no discriminación, el primero constitucional, pues entonces estamos hablando también otro idioma distinto al que está hablando el gobierno. Y la crisis se tiene que venir, pues porque es resultado de los errores, es causa-efecto. Entonces, el gobierno de Peña Nieto, en vez de llegar a resolver los problemas, literalmente se envolvió en los problemas y no ha encontrado solución. Intentó, al principio de su gobierno, resolver algún problema muy grave respecto a la ley de atención a víctimas, ¿sí? Y entonces tomó una determinación correcta, desjudicializó la ley de atención a víctimas que Calderón había inscrito en una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Una ley malísima, pero llega a un acuerdo con el propio movimiento para que al mismo tiempo que entraba en vigor se trabajaban las reformas. Y hoy las reformas han sido insuficientes, estamos volviendo a revisar la ley de atención a víctimas y dentro de unos días estaremos dictaminando. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues porque ahí hay un fondo muy importante que tampoco se ha utilizado. Es decir, creíamos que las leyes de atención a víctimas, yo recuerdo haber visto y decía, qué interesante, que ¿por qué la ley de atención a víctimas y el registro de propiedad en el caso de Colombia? Decimos, ¿de qué trata? A ver, vamos a ver de qué trata. Entonces, se ve lo complejo de la respuesta de Colombia frente a un problema grave. Y lo veíamos muy lejos en México. Y el problema es que lo tenemos en México. Y de manera grave. Porque, por cierto, es mucho más fácil acceder a la ley de Colombia que en el caso mexicano, donde hay una gran cantidad de resistencias. En fin, hoy tenemos que lograr que tenga que funcionar el sistema de protección de derechos de la niñez, tenemos que garantizar que funcionen las comisiones de atención a víctimas, el gobierno federal como garante del Estado mexicano, que es algo que he discutido mucho con ellos, no es que no me compete desde el ámbito local, no es bronca de los gobernadores, de los congresos locales, no. La responsabilidad del gobierno federal como garante del Estado mexicano tiene que atender también los problemas que hay en los ámbitos locales. Y me refiero a atención a víctimas, me refiero a derechos de la niñez, me refiero a derechos de las personas con discapacidad, me refiero a las broncas que hay en los pueblos indígenas, me refiero a toda la gran gama de derechos que hoy están siendo afectados, por cierto, muchos de ellos además sustentados por tratados internacionales que nos vinculan como país, porque los hemos aprobado. Y qué curioso, algunos de ellos incluso hemos sido escribanos de esos tratados internacionales en el ámbito internacional, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de algo nuevo para el gobierno mexicano. El ámbito de la política exterior tiene mucho que ver con esos compromisos que terminan signándose en Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos. Entonces, tenemos una vinculación también con los tratados internacionales del derecho internacional de los derechos humanos, que nosotros hemos ya aprobado.
De tal forma, con eso termino, y disculpen por haberme alargado mucho, creo que los retos que tenemos ahora no basta con los acuerdos, puntos de acuerdo, que por cierto ya los hemos impulsado, en la permanente impulsamos varios, no basta que tengamos incluso foros de esta magnitud y trascendencia, lo que necesitamos es incidir de manera clara en impactar en la ley de presupuestos de egresos, impactar a la normatividad de la Secretaría de Hacienda para que a su vez también tenga este enfoque transversal de los derechos humanos y entonces la visión de todo lo que digan, de todo lo que decidan, de todo lo que planteen, de todo lo que resuelvan, efectivamente vaya en la misma sintonía y tenga un enfoque de integralidad también finalmente en la decisión de cómo queda cada uno de los rubros del presupuesto de egresos de la Federación. Y termino agregando una cosa más. No puede el gobierno federal desobligarse de sus responsabilidades de la vinculación con los tratados internacionales que también impactan sobremanera al ámbito local y sobre todo al ámbito municipal. Es decir, la respuesta tiene que darse de manera nacional y en ese sentido nadie que esté al frente de la República puede desobligarse y finalmente pues ese es el gran reto que tenemos. ¿Necesitamos empoderarnos más? Sí. Necesitamos quienes estamos en los espacios de decisión cumplir con nuestra tarea, pero también desde la sociedad civil necesitamos sociedad civil más empoderada, más docta, más preponderante, como las organizaciones que nos acompañan aquí, y por supuesto también instituciones como los de la UNAM, que en alianza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual me encanta, pues trabajamos para recomponer el tejido social de este país. Estamos frente a una situación grave de crisis humanitaria en nuestro país, de veras, es una situación gravísima. Basta leer las recomendaciones, los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para darnos cuenta la magnitud del problema de los centros de privación de libertad, de desplazamiento, de etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. No quiero dejar un ánimo de chin, esta señora vino a decirnos cosas horrendas, pero la situación del país nos tiene que movilizar y motivar precisamente en esta crisis a resurgir, a construir alguna expectativa totalmente distinta. Me choca mucho que siempre estemos pensando es que viene la próxima elección y todo mundo en el ámbito político está pensando qué es lo políticamente correcto para que no impacte las elecciones. Eso ya es un mito, es un mito, es un mito. Entonces, pues eso sería todo y muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, senadora de la Peña. Bueno, otro tema que dentro del cúmulo de agenda que se ha estado marcando en estas mesas, encontramos esta idea del papel de los ingresos como algo que de entrada acota la definición a favor de partidas presupuestales cercanas a asuntos de orden público que impactan a los derechos. Pero incorpora una visión diferente en términos de lo que habíamos venido discutiendo, un tema cercano que me gusta, el tema del federalismo. ¿Qué tipo de federalismo tenemos y qué tipo de federalismo tendríamos que estar construyendo, en donde hoy la característica es una gran debilidad institucional? El actual federalismo está permeado en todos los órdenes de gobierno por ello, y donde más impacta es precisamente en esa unidad mínima que tenemos como lo son los municipios. En dos presentaciones se hablaron de hechos que afectaron derechos civiles y políticos, temas de violencia, dramas, en muchos casos de estos, y sin duda ahí hay un foco de atención en el que me decía otro de nuestros expertos invitados ayer, Don, que curiosamente esos temas, fraude electoral, violencia de este tipo, pues tiene todos los reflectores incluso internacionales, pero habría que pensar que por qué no hay esos reflectores cuando en algún hospital o en alguna clínica llega el sujeto de derechos a pedir que lo atiendan y resulta que no hay medicamentos, están caducos. ¿Acaso hay un técnico en atención a la salud, ni siquiera una enfermera, y es con el único que pueden platicar?
eso también es vulnerar derechos económicos, derechos sociales, culturales y ambientales, que debemos verlos también empatados precisamente con la atención que tienen los derechos civiles y políticos. Y el otro tema que nos recuerda la senadora es muy importante, es cómo incorporar el enfoque transversal en términos del presupuesto. Ya también se ha mencionado en otra mesa que muchas veces atender un problema requiere el concurso de distintas instituciones, pero resulta que las reglas de operación, los lineamientos no me lo permiten, ni siquiera en casos de contingencias como inundaciones y demás, se permite que se flexibilicen reglas para entrar conjuntamente y atender una emergencia o procurar un mejor estado para la satisfacción y atención de los derechos. No son los otros temas que se han incorporado y muchas gracias a los tres ponentes y vamos a dar paso a las preguntas. Bien, tenemos aquí dos preguntas para Javier, si me permites. ¿Considera que la Auditoría Superior de la Federación debe tener mayores atribuciones respecto de los resultados que se obtienen en la aplicación del gasto público? ¿O qué medidas considera podrían ser más eficaces para una mejor aplicación del mismo? Pues digo, creo que en materia de ley de fiscalización, ya la auditoría tiene más facultades a raíz de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción. Recordar que la ley que enmarca la actuación de la Auditoría Superior también fue modificada como parte de este nuevo andamiaje institucional que ya va a permitir tener este peso que puede ya incluso acompañar y sustentar de una manera mucho más clara aquellos casos en donde haya malversación de fondos. Entonces, esto digamos que ya se está avanzando, va a faltar pues saber cómo se va a implementar. La Auditoría Superior de la Federación es de las pocas instituciones que sí tiene un incremento de presupuesto para el siguiente año. Se espera que tenga aproximadamente 200 nuevas plazas para hacer frente a sus nuevas labores en materia de corrupción, y yo ahí lo que diría es que más bien tenemos el riesgo de que estemos esperando que la auditoría, al ser de las pocas instituciones que ha mostrado un compromiso, que ha hecho evaluaciones independientes, recargarle demasiado el trabajo ahora con toda la tarea de lucha contra la corrupción, y eso que pueda poner en riesgo su funcionamiento con la entrada en vigor de estas atribuciones. Entonces yo nada más señalaría eso, pero creo que ya con lo que está en la ley de fiscalización ya está suficientemente armada como para tener esta función. Gracias. También para Javier, si Fundar con la academia estaría dispuesta a detectar y promover mejores prácticas para gastar mejor y obtener también más ingresos públicos, fiscalmente progresivos, como esquemas de discriminación de precios en tarifas de transporte y promover asociaciones público-privadas. Pues sí, claro, de hecho, o sea, nosotros siempre hemos tenido un diálogo abierto con otros actores, como puede ser la academia, otras organizaciones de la sociedad civil, y con gusto. La verdad es que esquemas hay muchos, tanto en Fundar tenemos algunas invitaciones abiertas para cafés que hacemos para discutir de ciertos aspectos de política pública, como algunas publicaciones que hemos hecho con algunas otras organizaciones y en colaboración con otros investigadores de varios institutos de investigación. Así que, por supuesto, esto es un debate abierto que creemos que en el marco de la discusión de la reforma hacendaria va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Y necesitamos también pues generar esta información desde los actores no gubernamentales para poner en la mesa pues cuáles deben de ser estos nuevos mecanismos, y sí, las asociaciones público-privadas eventualmente son un mecanismo, pero también hay que reconocer que hay ciertos riesgos por ahí, sobre todo hablando de la debilidad del Estado. Entonces, en un contexto en el cual no hay las suficientes capacidades para hacer contratos, dar seguimiento a contratos, y eso puede generar, digamos, esquemas que favorezcan más al sector privado. Entonces, bueno, hay muchas cosas que analizar, pero bueno, claro que sí hay disposición y encantados de participar en este debate de una manera constructiva. Gracias. Bien, Ricardo, ¿cuál sería la medida con mayor prudencia para señalar la omisión que han presentado los funcionarios públicos en cuanto a derechos humanos? Fácil. No sé. ¿Me repite la pregunta? No, sí, por favor. Pues sí, por favor.
¿cuál sería la medida con mayor prudencia para señalar la omisión que han presentado los funcionarios públicos en cuanto a derechos humanos? Pues sí, no, la verdad es que no tengo respuesta a esa pregunta. Es muy compleja la cosa, pero se supone que en el nuevo esquema de la senadora, yo creo que podría responderlo mejor. En el nuevo esquema ya le estoy echando la bolita, pero no es mi intención. Pero se supone que en el nuevo esquema de anticorrupción se puede perseguir y denunciar a funcionarios públicos que se le tenga sospecha o se les haya cometiendo un atentado contra los derechos humanos. Me parece que sí lo hay, pero el instrumento concreto, el trámite concreto, no lo sé, perdón. Gracias. Ricardo, ¿usted cree que los senadores de Hacienda requieran realizar investigación antes de evaluar y decidir el presupuesto y, ante todo, una estructura que sostenga el desarrollo social? Pues sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que lo platicábamos y lo contaba Pablo Llanes en su ponencia, ¿no? Este presupuesto parece ser un presupuesto demasiado rendido a las presiones de las consultoras internacionales o las calificadoras internacionales, ¿no? Realmente de lo que se trata la política económica mexicana es de tranquilizar a los mercados, así se le puede bautizar. Aquí no hay de otra más que tranquilizar a los mercados, y de todas maneras no están tranquilos, ¿no? Presentaron el presupuesto tan ajustado y el dólar está a 20, que tampoco es tan mala noticia visto en perspectiva, pero sí me parece que el presupuesto presentado tiene mucho de arbitrario, de poco fundamentado, y por supuesto no tiene una visión, una imagen del tipo de sociedad que ese presupuesto se supone debe generar o respaldar, ¿no? O consolidar. Esa es, incluso en la lectura de los criterios generales hay un vacío, ¿no? Un vacío de imagen social o de imagen, pues, humana de la nación que se quiere construir. Más bien hay como una idea de desconstruir, ¿no? Lo que hemos estado haciendo. Sí. Gracias. Bien, vamos a dar una par de preguntas a la senadora. ¿Ve sentido de pertinencia y viabilidad institucional para establecer mecanismos orientados a premiar la eficiencia del gasto público? ¿La qué, perdón? Eficiencia del gasto público. A ver, ¿puede repetir otra vez la pregunta? Sí. ¿Ve sentido de pertinencia y viabilidad pertinencia. institucional para establecer mecanismos orientados a premiar la eficiencia del gasto público en dos ámbitos: fondos competitivos intersectoriales, incentivos a los servidores públicos de los 3 niveles del gobierno? Bueno, creo que a lo mejor tenemos que ver la pregunta en el contexto de parte de la, insisto, la rendición de cuentas que los funcionarios y funcionarias están obligados a hacer y revisar y hacer una evaluación en función de lo que programan anualmente y los resultados que se tienen anualmente de lo que se programa. Y en ese aspecto, medir si hay un cumplimiento de las metas que se plantearon y en el marco de lo que se supone debieron haber sido más productivos. Y creo que hay un empate de la definición de una programación presupuestal con una política pública, y lo que hay que hacer es medir si ese gasto presupuestal que se programó correspondió a la hora de la evaluación y a la hora de la rendición de cuentas, si se corresponde al gasto que se programó y al quehacer, a la acción gubernamental que se realizó. Me parece que en ese sentido nos hace falta mucho en México lograr que exista una cultura que obligue a que haya una evaluación mucho más pertinente. La forma como se realiza la glosa del informe, por ejemplo, que pretende pedir rendición de cuentas del año de ejercicio en este caso en el Congreso de la Unión de parte de funcionarios federales, pues francamente es obsoleta, no sirve para cumplir con la tarea que se supone tienen encomendado. Ahora, habla de la revocatoria de mandato, tengo entendido, Pedro, ¿así es? Sí, bueno, pues esa es una figura
que también le da mucha urticaria a quienes tienen que estar discutiendo esta figura para que quede inscrita en la ley. No tendría que ser de otra manera. No hay ningún funcionario público que por voluntad política diga yo me voy a poner, eso es pura demagogia. Yo espero que alguno de veras que lo ha dicho se ponga a que finalmente la sociedad le diga vas bien o sabes que vas mal y entonces te revocamos tu mandato. Yo creo que esa voluntad política y nos sirve en figuras de esta magnitud. Y en todo caso habría que pensar y seguir insistiendo en que quede en el contexto de la ley. Pero insisto, no es la primera vez que lo intentamos plantear, lo dimos en el marco de la discusión cuando definimos, por ejemplo, las candidaturas independientes o cuando configuramos la iniciativa ciudadana, y estaba también la revocación de mandato entre esas discusiones y por supuesto que hubo una resistencia mayoritaria para que quedara la figura. Yo creo que en una democracia sí tendría que estar, si hay una rendición de cuentas respecto de lo que se hizo, clara, precisa,